¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos con Emilia Santisteban, artista de performance y arte no disciplinario desde 1990. Eh, el entrevistado ha realizado performances cíclicas de intervención tales como Desatorador, Barrer y Respondo, entre otras más. Bueno, para iniciar la entrevista, estimado, quería preguntarle acerca de eh, bueno, ya me lo comentó, pero acerca de cómo define el trabajo que usted realiza. ¿Qué tal, Susan? Mucho gusto. Bueno, sí, como comentaba, eh, me parece que mi trabajo suele ser un trabajo que plantea reflexión, es obra de arte con cierta perspectiva crítica, no responde a lo que suele llamarse en el estándar, digamos, del ámbito artístico profesional, arte crítico, en el sentido de ser crítico frente a determinadas perspectivas ideológicas, teóricas concretas, digamos, que el arte aborda y ataca de forma constante, sino que es arte crítico en un sentido más abierto, ¿no? En un sentido de llamar a reflexión o generar reflexión que genero yo mismo, en mí mismo, para mí mismo también, respecto a una diversidad de cuestiones que merecen ser repensadas, digamos, ¿no? Pero que se mueven en un espectro más o menos amplio. Por ejemplo, yo no diría que hago arte de género, de reivindicación de género, ni arte de reflexión eh, antirracista o arte, por ejemplo, postcolonial, ¿no es cierto? Y sin embargo, varios de esos aspectos están inmersos, digamos, en algunas de las temáticas que mi trabajo aborda críticamente. Desde perspectivas, por ejemplo, para hacerse preguntas sobre el papel de la ciudadanía frente a la sociedad política, hasta cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, o interculturalidad o reconocimiento de la interculturalidad, ¿no? Es decir, va fluctuando. Además, estamos hablando de un proceso de más de 30 años, ¿no? En que va fluctuando, ¿no? Va Sí, cambiando, digamos. exacto. Me voy moviendo en temas de interés, como cualquier ciudadano que se hace preguntas y se interesa por ciertas cosas. Digamos que nunca me he considerado un profesional de cierto tema, vamos a decirlo así. Cosa que es común en el arte contemporáneo, ¿no? En el arte crítico contemporáneo, ¿no? Artista feminista, arte feminista, enfocado en términos de feministas, o de género, o de diversidad de género, o arte decolonial, por ejemplo, ¿no? No, yo no tengo, digamos que, una obsesión o una línea fija de abordaje crítico, ¿no? Pero sí hago arte crítico, me parece. Claro, y en este sentido de abordar múltiples disciplinas, ¿cuál ha sido, digamos, su principal inspiración o su principal motivo para realizar este tipo de trabajo? Eh, por las disciplinas con las que trabajo o la temática. Bueno, eh, no sé, es simplemente en cuanto a las cosas, los temas que suelo abordar, son preocupaciones de ciudadano consciente, vamos a decirlo así. Si la pregunta se refiere a cuestiones de disciplinas artísticas, ¿no es cierto? El lenguaje, medios, etcétera. Desde muy temprano yo me he movido en el campo de lo performativo, la performance, y artes interdisciplinarias o multidisciplinarias al comienzo, desde estudiante, digamos, ¿no? Es decir, ya no recuerdo exactamente en qué momento apareció la chispa de, yo quiero ir por aquí, digamos, no recuerdo eso. Este, lo que sí recuerdo es que como estudiante me interesaban siempre hacer cosas eh, que estaban fuera, digamos, además de hacer las cosas que estaban dentro de lo que la escuela, la academia enseñaba para aprender, en paralelo a hacer cosas que ni siquiera eran vistas en las aulas, ¿no es cierto? Entonces, entre esas cosas, por ejemplo, estaba la performance, la instalación. En mis tiempos de estudiantes, la palabra instalación era casi un insulto dentro de los ámbitos artísticos donde yo estudiaba. Y el término performance era un absoluto desconocido, ¿no? A pesar de que la performance existe ya
desde hace muchísimas décadas, en realidad hace más de un siglo, ¿no? Pero en la Escuela de Bellas Artes donde yo estudié, la performance era un fenómeno desconocido, ¿no? Es decir, y yo trabajaba esas cosas, hablando en términos de los medios, ¿no? Las disciplinas artísticas, aparte de la temática, ¿no es cierto? Es decir, como ciudadano consciente, desde muy temprano me di cuenta que, digamos, eh, la sociedad peruana tiende a ser, siempre se dice que tiene problemas de falta de memoria, pero creo que más bien es una sociedad irreflexiva, ¿no? Irreflexiva y cínica. Es decir, sí hay memoria, pero hay cinismo frente a la memoria. Y eso es algo de lo que me di cuenta desde muy joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que empecé con Desatorador, que es mi primera performance, ¿no? Sí, justamente quería hablarle acerca de este trabajo suyo. Bueno, también me ha mencionado que ha realizado performance desde ya hace buen tiempo, ¿no? Desde los 90 yo puedo investigar un poco acerca de su trabajo y me comenta usted que en su ámbito académico este término era totalmente nuevo, ¿no? Y me pregunto yo, por nuevo quiere decir que entre sus colegas usted marcaba un punto origen de, digámoslo, cambio o no tanto revolución, pero sí un cambio fuerte entre cómo se vincula el arte con la sociedad y con la crítica reflexiva que pueda tener un ciudadano, ¿no? No Entonces, diría eso. No, no diría eso, no diría que yo marco un giro, un cambio, ¿no? ok, A lo que me refería es que en el ámbito académico, universitario, el de los estudios, el ámbito de la formación profesional, la performance era una desconocida, digamos, donde yo estaba estudiando, que era la Escuela Nacional de Bellas Artes, y rechazada también en términos académicos. Algunos años después, incluso, recuerdo, yo escribí un artículo sobre performance en una revista de la Universidad Católica, y luego supe de varias fuentes directas, muy buenas fuentes, que los profesores de la Facultad de Arte se pasearon entre salones, literalmente prohibiendo la lectura de ese número de la revista, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese artículo yo proponía la necesidad de introducir la performance dentro de la formación eh, formal, profesional, académica de los artistas, ¿no? Y entonces, y ahí ya no estoy hablando de los 90, estoy hablando del año 2005, 2006, no sé, es decir, hasta hace relativamente poco. Y entonces a lo que voy es a que en los ámbitos académicos o la performance era una desconocida, o en todo caso era considerada como algo que no merecía ser estudiado o no merecía ser tomado en serio. Actualmente es otra cosa, ¿no? Actualmente hay cursos de performance en las universidades, hay mucha atención académica al respecto, pero en los 90, que es cuando yo estaba estudiando, pues o era desconocida o era francamente rechazada por los ámbitos académicos. Lo que no quiere decir que no hubiese artistas haciendo performance, por supuesto que había. En el Perú hay registros de performance de los años 60, ¿cierto? Es decir, este, no he sido el primero ni nada que se parezca a haber sido el primero, ¿no? Es decir, en los años 60, 70, 80 ha habido trabajo de performance en el Perú, por supuesto, ¿no? sí, claro. Y bueno, coménteme un poco más acerca de su trabajo en Desatorador, ¿no? Bueno, una breve reseña de esto es que es una performance comprendida en tres actividades, en tres momentos, en el 90, en el 2005 y en el 2020. Ujú. Bueno, esta actividad consiste en que usted está acompañado durante 12 horas en 3 días por un fotógrafo, ¿no? Recorriendo la Lima metropolitana. Eh, he visto fotos donde usted se ubica en el Palacio de Justicia, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, a ver, te cuento un poco más, en todo caso. El Desatorador es un proyecto de performance que fue pensado cuando yo terminaba, digamos, de las vacaciones, cuando estaba pasando del penúltimo año de estudios al último año de estudios de arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes.
Y fue pensada para realizarse por ciclos de 15 años, ¿cierto? Por 30 años, es decir, presentar actividad 3 veces, como ha ocurrido efectivamente en 1990, en 2005 y en 2020, ya para terminar. Pero su forma ha ido evolucionando. Cuando la ejecuté en 1990, me acompañó la fotógrafa Carola Requena, pues, cuando la ejecuté en 1990, digamos que yo era un joven con mucho ímpetu y sí que tenía esta cuestión de, que suelen tener los jóvenes, esta percepción de me están entregando una sociedad y me están entregando, es decir, las generaciones anteriores me están entregando una sociedad corrupta, un país corrupto. Y entonces, desatorador lo que hacía era desatorar con un desatorador de inodoros las paredes, las fachadas de edificios institucionales vinculados al Estado. ¿Ok? Pero ya en la ejecución de 1990, soy una persona de 30 y tantos años, ya he pensado un poco más, soy un poco más maduro, digamos, he reflexionado más, he vivido un poco más las condiciones de la ciudadanía. Digamos que ya llevo muchos años formando parte de la PEA, digamos, siendo activo en eso, y es diferente, ¿no? Es decir, para empezar, Desatorador del 2005 ya no desatora solamente edificios institucionales vinculados al Estado, sino que desatora instituciones vinculadas a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, ¿no? Y entonces se desatoran universidades, desatora universidades, desatoro asociaciones gremiales, asociaciones empresariales, ONGs, etcétera. Ya, es decir, ya la pienso un poco mejor y no estoy culpando de la corrupción a los políticos o a los gobernantes. Y más importante todavía, dos cosas más. Antes de desatorar una fachada, un lugar, me desatoro fuertemente el pecho con el desatorador de inodoros. Es decir, asumo explícitamente la responsabilidad. Y un tercer añadido, uso un uniforme, ¿no? Ya para la versión del 2005 me diseñé un uniforme, claramente uniforme de trabajo, es decir, es un uniforme entre fabril, grifero, gafitero, por lo tanto es un uniforme de trabajo, con lo cual estoy asumiendo que la ciudadanía es un trabajo, ¿no? La ciudadanía es algo que se asume con responsabilidad sin culpar a otros, digamos, ¿no? Y entonces, el señalamiento a la sociedad política, digamos, y a la clase política inicial del jovenzuelo que estaba terminando su penúltimo año de estudios, pasa más bien a una cuestión más madura, ¿no? En la que más bien señalo los desatoros, las inconexiones, las cosas que funcionan mal entre sociedad civil y sociedad política. Ya no es funciona mal la sociedad política, funciona mal la sociedad civil, la relación entre sociedad civil y sociedad política. Y en ya la última versión la última ejecución, digamos, de la actividad en el 2020, digamos que hay otro añadido, digamos, ¿no? Y como es la última, digamos, lo que pasa es que cuando planteo que se ejecuta la actividad cada 15 años, estoy pensando en ese tiempo de estudiante en la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, Julián Marías, Unamuno, Miguel de Unamuno. Esta teoría por la cual hay un recambio del poder generacional, ¿no es cierto? Y entonces estoy pensando en la siguiente generación que entra al poder, este fenómeno, el fenómeno de corrupción que estamos viviendo y de crisis permanente, de gobernabilidad, etcétera, va a seguir igual, ¿no? Y entonces, por eso es que planteo que es generacionalmente. Y entonces cuando sobreviene la última ejecución, la del 2020, aparece esta idea de, bueno, acá tiene que seguir habiendo un cambio generacional. Es decir, eh, Desatorador no se va a seguir ejecutando, al menos yo no la voy a ejecutar más, pero
este desatorador que ya empieza a entrar en una edad de empezar a estar cansado, empieza a entrar a la edad en la que se aproxima a la generación que va a salir del poder, digamos, vamos a decirlo así, necesita llamar a otros. Y entonces, a diferencia de la actividad de 1990 y 2005, donde efectivamente la acción se hace en secreto, vamos a decirlo así, acompañado solo de un fotógrafo de prensa, una fotógrafa en la primera ejecución, estudiante de fotografía en ese momento, Carola Requena, y un fotógrafo profesional, Sergio Urday, en la segunda. A diferencia de eso, ya en la tercera, en el 2020, además del fotógrafo, Sergio Urday de nuevo y Carola Requena de nuevo, los dos volvieron a tomar fotografías en aquella ocasión, hice un llamado general a cualquiera que quisiera acompañarme, entonces apareció Isidro Lambarri, que es otro fotógrafo, pero también se hicieron presentes jóvenes que también desatoraron, es decir, dos, Kenji Quispe, y Ana Lucía Romero, ¿no? Que también me acompañaron, hay algunas fotos, ¿no? Es decir, hicieron algunos desatores presenciales e hice un llamado a desatorar por lo que llamé carta poderosa, en la idea de las cartas poder legales, ¿no? Es decir, las cartas poder tienen, en el derecho, tienen una facultad performativa, te convierten a ti en alguien que sustituye a la otra persona. Digamos que una carta poder te permite tomar el lugar de la persona que te otorga el poder. Y eso es performativo. Te convierte en alguien con una función que no tenías. Muy bien. Por eso es que hay gente que se puede casar por poder, por ejemplo. Y una persona sustituye al novio o la novia por la carta poder. Muy bien. Bajo Claro. esa idea creé el formato carta poderosa, ¿no? Un poco más mágico el término. Y a través de las cartas poderosas, varias otras personas, no solo residentes en Perú, sino en el extranjero, hicieron la performance. Es decir, a través de la carta poderosa, mi cuerpo, yo, soy la persona que ha firmado la carta poderosa y desatoro en su nombre, desatoro en su lugar, digamos, ¿no? Y entonces, si tú ves en mi sitio web, están algunas cartas poderosas ahí publicadas donde la persona específicamente dice qué instituciones quiere desatorar a través mío, digamos. Y entonces esa persona es el desatorador a través mío, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con que el desatorador necesita energía, necesita compartir la responsabilidad, necesita ya no asumirla solo, ¿no? Y esto es performativo y no teatral, precisamente porque no hay la representación de una idea que alguien deba entender y estar de acuerdo o en desacuerdo. No hay eso. Es decir, cuando una persona me firma la carta poderosa, está convirtiéndose en el desatorador. Está asumiendo la responsabilidad de desatorar lo que elige desatorar. No está entendiendo una idea y estando de acuerdo. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, esa es digamos que la evolución, el desarrollo y cómo va tomando matices de sentido distintos en cada actividad. Y otra cosa importante, en el caso específico del desatorador, digamos que es una performance duracional que a su vez contiene performances dentro, vamos a decirlo así. Porque desde la perspectiva habitual, perdón, en arte, en arte moderno, en realidad no en arte contemporáneo, ¿no? Pero digamos que es la perspectiva que prevalece entre nosotros, aún en el siglo XXI, la perspectiva del arte moderno. En la perspectiva del arte moderno, una performance es siempre actividad corporal, vamos a decirlo así, ¿no? Desde mi perspectiva eso no es así. Y entonces, digamos, desde la perspectiva del arte moderno, ha habido una performance en 1990, desatorador, ¿no? Otra en 2005 y una tercera en 2020, porque son las ocasiones en las que ha habido actividad corporal, que el artista ha ido a los lugares y ha hecho eso. Pero en realidad Desatorador está compuesta por los 30 años completos, porque se considera, dentro de Desatorador se considera performance los 15 años de inactividad. Porque en esos 15 años de inactividad estoy asumiendo la inactividad ciudadana. Ese ciudadano, es decir, no la estoy representando, la estoy asumiendo.
ese ciudadano que no hace nada por mucho tiempo hasta que revienta, y revienta solo temporalmente, para volver otra vez a no hacer nada, cosa que es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Entonces, en el caso del desatorador, los periodos de inactividad son también la performance, ¿no? Esos periodos en los que simplemente vivo mi vida cotidiana de ciudadano, ¿no? Y digamos que dentro de la realidad temporal de desatorador no hago nada. Por supuesto que estoy haciendo otras cosas, hago obra crítica a otro nivel, etcétera. Pero dentro de la línea temporal del desatorador, como desatorador, no estoy haciendo nada, digamos, ¿no? En esos 15 años, ¿no? Entonces, Sí, incluso claro. me ha pasado muchas veces que entre una ejecución, sobre todo entre la de 2005 y 2020, porque de la de 1990 se enteró muy poquita gente, por razones obvias, yo era estudiante, etcétera. Pero entre el 2005 y el 2020 me pasó muchísimas veces que hubo personas que me escribieron casi exigiendo a que saliera Desatorador a manifestarse porque había ocurrido tal cosa, es decir, cada vez que salió una noticia política de algo, alguien quería que Desatorador vaya a desatorar, ¿no? Pero Desatorador justamente no hace nada durante 15 años, ¿no? Esa es la situación. Igual que nosotros, igual que la sociedad peruana, ¿no? En general, ¿no? Sí, claro. Entonces, por lo que he podido entender y haciendo un feedback, este trabajo suyo representa la vida durante 30 años de un ciudadano consciente de su realidad, ¿no? Entonces, algo interesante que he podido escuchar en este momento es que usted representa esos 15 años de inactividad dentro de su proyecto, ¿no? Y luego también me comenta usted que realizó invitaciones, el tema de las cartas poderes, o sea, este cambio de suyo de perspectiva, digamos, de incluir los 15 años y luego empezar a invitar a más gente, ¿por qué surgió? Bueno, lo incluí los 6 años, eso no, eso fue concebido desde el comienzo. Claro, Pero la invitación en la última es por lo que ya era, digamos que, entre comillas, en el 2020 Desatorador muere, va a morir, sabe que va a morir Desatorador. exacto. Usted menciona un Está, cambio generacional, ¿no? claro, está en agonía, digamos, ¿no? Entonces, Ajá. necesita energías suplementarias, ¿no? Y necesita sentir, saber que otros pueden asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí ha sido muy importante, uno, las cartas poder, en las que un grupo de ciudadanos, digamos que asume el desatoro del 2020, participa en el desatoro del 2020, pero en particular la participación física in situ, y dije dos, pero es un error, son tres, de tres artistas, ¿no? Ana Lucía Romero, Kenji Quispe y también Jesús Béjar, que es un artista peruano, sobrino nieto de Héctor Béjar, y que no vive en el Perú, pero que vino para participar, ¿no? Viajó desde Canadá para participar en Desatorador y también desatoró, por ejemplo. Entonces, para mí, aunque él es prácticamente de mi edad, es prácticamente de mi generación, pero en el caso de Kenji y Ana Lucía son dos jóvenes, y entonces es como una promesa, es decir, de que ellos van a tomar la posta, ¿no? Porque estuvieron físicamente haciendo el desatorador. Entonces, tiene este sentido de que Desatorador, la performance termina, pero el deber, la necesidad de comprometerse en desatascar las relaciones entre sociedad política y sociedad civil, que va mucho más allá de señalar la corrupción. También hablamos de torpezas, inoperancias, disfuncionalidades. Desatorador no desatora solo corrupción. Este, pues esa necesidad continúa, ¿no? Digamos que esa es la idea, que eso va a continuar, digamos, ¿no? Que eso sigue. ¿No es así? Y por eso se compromete a otros, ¿no? En cambio, en las dos ejecuciones anteriores estaba, sobre todo al comienzo, cuando hice la de 1990, estaba la idea de este secretismo, de esta cuestión de que me acompañara solamente el fotógrafo o la fotógrafa, más por una idea de rechazo a la concepción de la performance como una forma de arte espectacular para ser espectada, para ser vista, para ser puesta en escena.
Entonces, por ejemplo, al comienzo, estamos hablando de 1990, lo que me interesaba es que era a través de las fotografías la gente pudiera tomar noticia de lo que había ocurrido, pero que no vieran la performance, ¿no? Expresamente, pero más por una idea formalista, si se quiere, cosa que es, digamos que, perdonable en un estudiante, una cuestión formalista de rechazar la performance como forma de espectáculo, digamos, ¿no? Aunque coqueteando con esta idea del fotógrafo de prensa, digamos, ¿no? Que de todas maneras conecta con la idea de que esto es un asunto público, ¿no? Y entonces, por ejemplo, por eso es que en la versión del 2005, sí hubo difusión de las fotos, por ejemplo, ¿no? Es decir, conforme Sergio Urdai iba tomando las fotos, la fotografía, él hacía la verdad que malabares, porque al mismo tiempo tomaba con una cámara analógica profesional común y con una Polaroid, y las tomaba prácticamente en el mismo instante, y si uno ve las fotos de la Polaroid y de la otra cámara, son de la misma calidad, es decir, ninguna de las tomas se descuida por la otra. No sé cómo hizo eso Sergio, la verdad, porque además tomaba 2 o 3 fotografías con cada cámara por cada estación, y resulta que el desatorador no posa nunca, es decir, yo voy, desatoro rapidísimo, es decir, no poso para la foto, es decir, al fotógrafo no le doy segundos, no existe esto de a ver, otra vez, déjame ver, eso no existe, ¿no? Entonces Sergio Urdai, por ejemplo, hizo malabares con 2 cámaras al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque la cámara Polaroid, venía un taxi, cada 30 minutos venía un automóvil al lugar donde estábamos y se llevaba las Polaroid para ponerlas en un muro en exhibición, ¿no? Que estaban dentro de en la Galería del Igna de San Miguel, dentro de un festival de performance, ¿no? Y entonces, efectivamente, en tiempo real, entre comillas, el público podía ir viendo la pared crecer de fotos Polaroid y sabía que eso estaba ocurriendo y que eso había ocurrido hace más o menos media hora, digamos, ¿no? Entonces, sí estaba la idea de difusión a través de la imagen y difusión de imagen de prensa, porque se trataba de un fotógrafo de prensa y el fotógrafo de prensa tiene un modo particular de hacer las fotografías. La fotografía de prensa tiene un lenguaje propio, ¿no es cierto? Y entonces, discúlpame lo largo de mi respuesta, pero es para que quede más claro, ¿no? Es decir, entonces hay esta idea, primero, de la fotógrafa, porque la performance no es un espectáculo, así que se hace a solas y buenamente tienes el documento para que te enteres lo que pasó. Luego, la idea del fotógrafo, pero ya intencionadamente un fotógrafo de prensa que sí envía las fotos a otro lugar, de modo que se difunde, ¿no? Pero igual no hay público, igual no se invitó al público para que me siguiera, entre comillas, y me viera performar. Es decir, se sigue la idea de que la performance no es un espectáculo. Y luego, la tercera ejecución, en la que se invita al público, pero para ser desatorador, no para ser público, ¿no? Nuevamente está esta idea de que la performance no es una puesta escénica, ¿no? Yo, eso sí, tiendo a tener un rechazo muy fuerte por la idea de la performance como puesta en escena, ¿no? Para ser vista en escena, espectada en escena, ¿no? Claro, y esto de que usted llama una nueva generación, pues implícitamente viene a ser entendido como un llamado de participación ciudadana, ¿no? Y Sí, claro. justamente quería comentarle acerca también de su otro trabajo que se titula Barrer, ¿no? Esto se desarrolla en un contexto bastante político-social, ¿no? Durante el gobierno de Alan, Fujimori, ¿no? Y usted representa estas injusticias, ¿no? Proclamadas, luego ya en el CBR, donde no se hace nada posteriormente con este acto, ¿no? El, el derramar su sangre, ¿no? Su propia sangre en un espacio, he visto los videos y sí son expectados, ¿no? Y usted, igual, de nuevo, implícitamente empieza una movida de la ciudadanía, ¿no? Para que se dé cuenta, sea más consciente de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, coménteme un poco acerca de ese trabajo. Sí, ahí, por ejemplo, ya que has mencionado lo del espectar, hay un juego, precisamente nuevamente con la idea de que la performance no se convierta en una puesta en escena espectáculo, precisamente a partir de
exacerbar la cuestión de la condición del espectador pasivo. ¿De qué manera? Barrer se desarrolla en un sótano, ¿ok? El sótano en que se desarrolla Barrer era un sótano que por varios años fue salón de clase de un curso que yo dictaba. Y coincidentemente, a partir de ese momento, ese espacio ya no iba a ser nunca más un salón de clase, digamos, ¿no? Entonces yo dictaba clases en un sótano, durante años yo dicté clases en un sótano, ¿no? Y, y se presentó la situación, coincidió felizmente que ese espacio dejaba de ser sótano, adquiría un significado diferente, pero seguía siendo un sótano. Y entonces preparé el espacio, pintado todo, incluso el suelo de blanco, para eliminar elementos, para eso fue que todo fue convertido en blanco, y lo que dispuse fue que al espacio, al sótano, solo iban a entrar, solo entraban 33 personas. Efectivamente, entraron 33 personas. Esas 33 personas fueron informadas de que una vez que habían ingresado, la puerta de ese sótano quedaba cerrada con llave por fuera y nadie iba a poder salir. Y entonces es cierto que las personas estuvieron mirando la acción, pero estaban en el sótano encerrados conmigo y con la sangre, es decir, la sangre real, es decir, si no tenemos sangre de pollo, sangre de un animal, de otro tipo, de otra especie, digamos, o si tenemos sangre simulada, como las que se suele usar en el cine, no pasa nada. Pero cuando usamos en grandes cantidades sangre humana, incluso a un nivel subconsciente, los olores, los gases que emite la sangre humana, nos hacen sentir miedo e inseguridad inmediatamente, ¿no? Y entonces yo estaba plenamente consciente que el lugar completamente cerrado y con más de 2,5 litros, ya no recuerdo si eran 3 litros, 2,5 litros de sangre mía, por ahí está anotado, en la vasija, eh, evidentemente el espacio estaba cargado, ¿no es cierto? Y entonces estas 33 personas estaban de espectadores, pero ellos creyendo que estaban de espectadores, pero cuando ya estuvimos en la situación, estaban encerrados, estaban prisioneros en el sótano conmigo. Y porque además yo voy durante la acción y voy acercándole el platón con la sangre a la nariz, a la cara, uno por uno a cada una de las personas, ¿no? Y entonces yo repito 33 veces, una vez por cada persona, ¿no? La sangre de ellos, tu sangre, mi sangre, poniéndoles el platón en la cara. Y entonces hubo gente que tuvo sensaciones físicas de arcadas, de desmayo, de desagrado. Bueno, luego pues me lo relataron, porque estaban encerrados conmigo. Y al mismo tiempo, en transmisión directa a una pantalla gigante arriba, en un jardín, es donde estaba la gran mayoría del público, más de 300 personas, ¿cierto? Y entonces ese público que estaba con las copas de vino, las copas de champán, los bocaditos de la muestra, estaba mirando por televisión lo que pasaba y estaba mirando a los demás encerrados en el sótano. Y entonces, en ese caso, la condición de espectador precisamente adquiere este sentido crítico. Están efectivamente siendo performados como espectadores cínicos de un espectáculo, ¿no es cierto? De una situación. ¿Por qué? Porque vivíamos tiempos en los que la clase empresarial estaba celebrando muy alegremente el gobierno de Alan García, ¿cierto? Entonces, estaba esta cuestión, ¿no? Además, yo sabía cierto perfil, precisamente por el espacio en el que se desarrolló Desatorador. Es un espacio con fuertes vinculaciones corporativas, en las que, digamos que el perfil de la gente presente en la muestra es muy corporativo y además vinculado a los diseños, las artes, a las élites culturales de Lima, que justamente son los sectores que en ese momento estaban realmente más complacidos con el gobierno que estábamos viviendo y con el hecho de que se ignorara el informe de la CBR, ¿no es cierto? Justamente era el sector que en particular quería silenciar aquello, ¿no? Y
Y entonces ahí funcionaba esta cuestión del espectáculo, pero en realidad las personas que están mirando el espectáculo arriba en la pantalla gigante, arriba del sótano, en el jardín, ellas constituyen también objeto artístico o constituyen pieza, son parte de la pieza. Digamos que esas personas son, en todo caso, mostradas como espectadores, vamos a decirlo así. No son tanto espectadores que están viendo una performance, sino que la performance los convierte en espectadores y los muestra como espectadores. Y las 33 personas que están dentro en el sótano, más bien son convertidos en secuestrados, si se quiere, ¿no es cierto? Junto conmigo, digamos, ¿no? Ahora, desatonador, pero como estaba hablando tanto de desatonador, Barrer se concibe como una performance, pero finalmente, si tú ves en mi página web, no está publicada como performance, sino como lo que yo llamo infortunio, ¿no? Que no es otra cosa que una performance fracasada, pero no es performance. ¿Por qué lo digo? Porque luego de la acción, tú recibías, cuando ibas, recibías una tarjeta, ¿no es cierto? Había unas tarjetas numeradas del 1 al 33 que tú podías pedir al llegar a la sala para que te tocara un turno para poder ingresar al sótano, pero estaban las tarjetas de invitación general que se enviaron por correo. Y todas las tarjetas tenían mi correo electrónico para que la gente se pudiera comunicar después. Y yo recibí mucha comunicación por correo electrónico de las personas que estuvieron en el sótano. No me escribió nadie de los que estuvo en el jardín, pero sí me escribió la gente que estuvo en el sótano. De las 33 personas que estuvieron en el sótano, me deben haber escrito unas 27, 28, 29. Es decir, me escribió la gran mayoría. Y diciendo de todo, ¿no? Es decir, haciendo comentarios todos muy positivos en el sentido de cómo se habían impresionado y el sentido expresado en la performance. Pero una cosa que ocurrió es que esas 27, 28 personas que me escribieron mencionaban cómo les había afectado ese ritual repetido tantas veces de tu sangre, mi sangre. Es decir, lo que acabo de decir ahorita, textualmente las 27, 28 personas que me escribieron recordaban y mencionaban muy enfáticamente la repetición reiterada de tu sangre, mi sangre. Ninguna, absolutamente ninguna de las veintitantas personas que me escribieron recordó o mencionó la sangre de ellos, tu sangre, mi sangre. Y entonces a mí me quedó clarísimo. Si 27, 28 personas de las 33 que estuvieron ahí se sintieron conmocionadas, impresionadas por el ritual repetido 33 veces, pero convirtieron la frase, la sangre de ellos, mi sangre, tu sangre, en mi sangre, tu sangre, la convirtieron en mi sangre, tu sangre, eliminando de su memoria la sangre de ellos. Esto, para mí quedó claro que la performance había fracasado por completo. ¿Por qué? Porque es una performance que no performó en ellos el sentido de comunidad con, con ellos, con aquellos otros, que evidentemente en la performance cualquiera podía sentirlo, estaban, digamos que correspondían a la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno, ¿no es cierto? Es decir, campesinos, indígenas, quechohablantes. A mí me pareció eso dramático, es decir, dramático. Absolutamente todas las personas que me escribieron recordaban como si hubiese dicho mi sangre, tu sangre, y no recordaban la sangre de ellos. Y eso, por ejemplo, convierte, para mí, a mi juicio, esa performance en lo que yo llamo un infortunio, es decir, una performance que no ha logrado performar, que no ha logrado instaurar el sentido que quería instaurar, sino otra cosa. Claro, y imaginemos que en un supuesto usted vuelva a realizar esta performance, ¿no? En un ámbito más, no tanto sarcástico, ¿no? Porque usted quiso representar esto frente a personas que se sentían cómodas en ese tiempo con ese gobierno, ¿no? No tanto con personas que sean más conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, supongamos que usted pretende realizar de nuevo esta acción
no sé, delante de estudiantes universitarios o otro tipo de gente, ¿no? Con otro tipo de condición socioeconómica, sociocultural. ¿Qué cree que Ujú. pasaría? ¿Se acordarían del objetivo, ¿no? Porque su Ya, objetivo creo que era, sí. eh, ¿no? Conmemorizar estas víctimas del conflicto interno. No exactamente, no exactamente. Es decir, precisamente en performance uno no representa algo, es decir, no hace semántica ni simbólica, sino performática, que es diferente. Es un sentido, digamos que semióticamente es distinto performar un sentido que simbolizarlo o semantizarlo. Es decir, no existe la representación de una tercera cosa, sino que en la performatividad se instaura un sentido. Es distinto, se instaura un sentido. Y entonces cuando performamos, instauramos un nuevo sentido de las personas en las personas. ¿Ok? Eh, es lo que ocurre con la carta poder. No es que la carta poder representa que tú representas a la persona. No, la carta poder te convierte para ciertos actos en esa persona. Equivales a la persona. Bien, eso es performar. Entonces, la idea en desautorador, en barrer, en cualquier performance, la idea no es representar el papel, sino convertirlos en implicados. Es distinto. Es instaurar la implicancia. Y en este caso era instaurar la conexión con aquellos otros. Y por eso es que fracasa, porque la conexión con aquellos otros no se instaura en absoluto. ¿Me entiendes? Los indígenas siguen siendo ignorados, igual. Claro, Pero, por ejemplo, para que esa performance ocurra, sí es indispensable, fue indispensable, era indispensable, que el público fuese público empresarial, corporativo, de la gran empresa, del gran empresariado, y público de élite de las artes, las comunicaciones y las profesiones liberales. Es decir, que era el tipo de público al que suele ir o que solía ir a ese espacio en particular. Si yo repitiese barrer frente a un público universitario sanmarquino, por ejemplo, estaría pues, siendo una representación escénica teatral, no estaría haciendo performance. Es decir, estaríamos de cómplices, los sanmarquinos y yo, diciendo algo sobre unos terceros. Y eso es teatro. Es representación de una idea, de un juicio, de un criterio en el que podemos estar de acuerdo o desacuerdo. Entonces, no, era otra cosa. Ahora, Barrer sí tenía una segunda parte, que no era Barrer 2. La segunda parte de Barrer se llamaba, se hubiera llamado, se iba a llamar Dormir, ¿no? Ejecutada años después durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? En Dormir, bueno, igual era mi sangre, igual teníamos esta alfombra que hubiéramos tenido, mejor dicho, esta alfombra que en una cara vemos a Alan García y en la otra cara vemos a Alberto Fujimori, pero era una acción en la que yo hubiese, si se hubiese realizado, hubiese dormido una noche entera encerrado en un espacio sin público, este, sobre la alfombra, a su vez puesta sobre la sangre, ¿no? Con lo cual, al día siguiente, me hubiese levantado manchado de sangre, digamos, con mi pijama habiendo absorbido lo que la alfombra dejaba pasar. No se pudo realizar porque, bueno, yo digo simplemente porque era un poco menos joven, este, porque a diferencia de lo que ocurrió con Barrer, cuando empecé a hacer las extracciones de la sangre, me puse muy mal, es decir, físicamente no pude seguir extrayéndome la sangre hasta completar la cantidad de litros necesarios para poder hacer la acción. Y la alfombra quedó guardada en San Marcos, en el Museo de Arte de San Marcos, en la espera de que yo pudiese realizar la acción, cosa que jamás ocurrió, ¿no? O sea, finalmente jamás ocurrió. El Museo de Arte de San Marcos, en un momento determinado, me devolvió la alfombra. Creo que estaba estorbando en sus almacenes. Y ahí surgió otra performance de otra naturaleza en la que he empleado esa alfombra, ¿no? Justamente el año pasado. Pero ya tiene
tiene un sentido un poco distinto, ¿no? Un poco distinto, utilizando esa alfombra ya sin usar sangre, nada de eso. Entonces, a lo que voy es que sí había, digamos, una otra vez barrer, hubiera habido, digamos, otra vez barrer, pero de una forma completamente diferente. Y, por ejemplo, en ese caso, con ausencia absoluta de público. Porque la idea era que yo tomara la responsabilidad de absorber esa sangre, ¿no? Y por supuesto el público después iba a ver el video, ¿no? El video de las 8 horas o lo que me demorara en 6 horas, ¿no? En promedio, lo que me demorara en dormir y despertarme, ¿no? Este, pero ya como un documento de lo que había pasado, ¿no? Que no es lo mismo que ser espectador. Es decir, con la plena conciencia de que no estuvieron allí y no espectaron aquello, ¿no? Pero sí entendiendo que yo me había manchado de sangre. Yo. ¿Y Sí, por qué me había manchado de sangre? Por dormir. Por dormirme, ¿no? En la situación, ¿no? Entonces, ¿no? claro, como diciendo como que manché de sangre porque, entre comillas, ¿no? Me quedé, ¿no? Me quedé dormido Digamos así, en mi situación. nos quedamos dormidos, y ahí sí, por ejemplo, iba a ser al revés, la alfombra iba a estar colocada en el video, digamos, si se hubiera hecho, repito, no se hizo por lo que ya expliqué, cuestiones de salud, y no iba a usar sangre de pollo, por supuesto, y menos aún la sangre de terceras personas, porque, por ejemplo, si hablamos de representación, pude haber pedido sangre a terceras personas, o usar sangre de algún animal, ¿ok? Para representar la idea. Pero precisamente hablamos de performatividad porque de verdad debía ser mi propia sangre. Es decir, tenía que asumir yo la responsabilidad y ser yo los que han sangrado, digamos, ¿no? Aunque entonces, por eso es que finalmente no se hace, porque no me pude extraer la cantidad necesaria de sangre, por lo que comenté, ¿no? Me puse mal, me puse muy mal. Entonces, pero la idea, ¿no? Si hubiese realizado es que la gente hubiera visto en el video que esas 6 horas u 8, lo que me hubiera demorado en dormir, el rostro que estaba exhibiendo era el de Fujimori. ¿Por qué? Porque en ese periodo pasamos a otra cuestión, ¿no? Era señalar la culpabilidad de Alberto Fujimori y, y Alan García descansando, digamos, ¿no? Entonces, al despertarme, el caso inverso, es decir, no es Alan García, todos celebrando a Alan García y Fujimori olvidado, digamos, vamos a decirlo así, para simplificar, es más complejo que eso, sino que sería Fujimori, todo el mundo hablando de Fujimori y sus delitos, y Alan García bien tranquilo. Entonces, al terminar de dormir, bueno, al sacar la alfombra, le hubiera dado vuelta igual, pero hubiera sido al revés, ¿no es cierto? Es decir, el rostro que mostramos revelado, manchado de sangre, es el de Alan. Y ahí sí se redondea la idea de que ambos fenómenos, como ya lo sabemos ahora ampliamente, creo que los jóvenes saben muy bien que Fujimorismo y aprismo son casi la misma cosa, ¿no es cierto? Ambos fenómenos como dos caras de una misma moneda, ¿no? Claramente marcado así, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Tenemos un continuismo de la mediocridad política, ¿no? Y también civil, ¿no? Que estamos acostumbrados a esto. Y precisamente en este sentido de patriotismo, algo que me llamó la atención en su página web fue el trabajo de acción de email, ¿no? Que usted titula Felices Fiestas, Ah, ¿no? sí. Y Sí, sí. consiste en que usted envía emails durante los días 27, 28 y 29, ¿no? Ujú, Pero ujú. algo interesante que es que son bastantes años, ¿no? 2004 hasta el 2021, si no me equivoco, ¿no? El último 18 emails en total, 18 años, ¿no? Contando desde el 18 primero. años, claro. Sí, así Y es. yo quería tocar el tema, ¿no? De la transmediatividad del arte. Ujú. O cómo es que usted pensó en esta idea, en este trabajo, ¿no? Mandar emails a personas quizás conocidas o desconocidas. Ya. Y claro, lo que pasa es que, bien, la performatividad ocurre cuando quien performa introduce alguna sutil pero radical o incluso alguna escandalosa modificación, incluso desde sutil hasta escandalosa, vamos a decirlo así, pero cuando introduces una modificación en un ritual, en una secuencia de pasos, digamos, más o menos ritualizados, que la gente participante comparte.
Y entonces introduces una modificación que puede ser sutil o muy notoria, pero esa modificación precisamente reinstaura un sentido distinto. Reinstaura el sentido, modifica el sentido. ¿Ok? Y ahí es que estás performando. Eso es como marco general. Entonces, retrocedo un poquito. Por ejemplo, en el caso de barrer, el ritual que yo intervine fue el ritual clásico de el tipo de performances de moda en el mundo del arte en la última década o los últimos 15 años cercanos a ese momento. ¿Ok? El performer vestido o de negro o de blanco o de rojo, cosas, vasijas en el suelo, por eso usé una vasija de barro, el público puesto al frente mirando en una galería con paredes blancas, por eso también todo pintado blanco. Entonces, hay una modificación de un ritual. En el caso de barrer, el ritual de la performance estética vacía de fuerza crítica, que se expecta en una galería de arte, convertido en un secuestro y en un encierro con sangre. ¿Ok? Ya. Entonces, en el caso de ¿qué es lo que pasa con Felices Fiestas Patrias? Existe, desde que apareció el correo electrónico en el Perú en 1992-93, se generalizó la costumbre de enviar correos electrónicos de saludos por Fiestas Patrias. No sé si, es decir, las personas solíamos recibir correos electrónicos de todo el mundo, felices fiestas, Emilio, felices fiestas, y todo el mundo saludándose, y todo el mundo es decir, se convirtió en un ritual de cada 28 de julio, 27, 28, 29 de julio, el mutuo envío de correos electrónicos saludándose por fiestas patrias, ¿no? Es decir, se puso de moda durante todos los 90, precisamente por la aparición del correo electrónico, ¿ok? Y entonces, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo, lo que estoy haciendo es precisamente introducir una modificación, un poco de cachetada, ¿no es cierto? En un ritual. En el ritual de la clase media, tecnologizada con computadora en casa, de saludarse por correo electrónico en 28 de julio. Y una cuestión más, en aquel tiempo estaba de moda, uno caminaba, es decir, en los sectores medios urbanos, tú caminabas por determinados distritos de Lima, por ejemplo, y veías con muchísima frecuencia, pero muchísima frecuencia, casacas con la bandera de Estados Unidos atrás, un polo o una camisa con la bandera de Estados Unidos, stickers o calcomanías decorando tu automóvil con las estrellas o con las banderas o con las franjas rojas de la bandera de Estados Unidos, aplicaciones en las faldas, en la ropa, ¿no? En la falda, con las estrellas o franjas de las banderas de Estados Unidos. Es decir, en los sectores medios urbanos, en ese periodo, estamos hablando de los años 90 y el 2004, pues había una estética, ¿ok? De la bandera norteamericana como una cosa muy bonita, decorativa, que podías llevar en la ropa, ¿no es cierto? O pintar tu motocicleta con la bandera de Estados Unidos, etcétera, ¿ok? Y entonces estamos hablando de unas décadas en las que Estados Unidos claramente ha tenido y sigue teniendo participación desde inteligencia, digamos, generando violencia política y violencia social en los países ex colonia y en los países del tercer mundo, ¿no es cierto? Incluido Perú, en realidad, aunque no lo viéramos explícitamente. Y entonces, si te das cuenta, hay dos cuestiones. Intervengo el ritual de la bandera de Estados Unidos como bandera muy bonita, que la gente quisiera tener en lugar de la insípida bandera peruana, porque no veías casacas con la bandera peruana, es decir, la bandera peruana no era vista como, no era factible decorar algo con la bandera peruana y sí con la bandera estadounidense, ¿ok? Y entonces intervengo esa práctica y modifico el ritual de saludos de fiestas patrias a través del correo electrónico. ¿Okay? Si hubiera estado de moda, si la práctica habitual hubiese sido que la gente se mandara tarjetas impresas por fiestas patrias, hubiera hecho tarjetas impresas, pero la gente se mandaba saludos por correo electrónico. ¿Okay? Y entonces, por eso hago el correo electrónico, y en los correos electrónicos, desde el 2004 hasta el
2017 o 16, ahorita estoy dudando, desde el 2004 hasta ese año, eran siempre la bandera de Estados Unidos con la franja de sangre, las dos franjas de sangre que la convierten en la bandera peruana, pero en una bandera peruana, entre comillas, más bonita, ¿no es cierto? Es decir, y es más, en los primeros años hubo gente que me respondía diciendo que qué lindo se veía, ¿ok? Entonces era la bandera peruana ideal de la gente que disfrutaba rodearse de la bandera de Estados Unidos como elemento decorativo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero evidentemente es una bandera que está hablando de este Perú de violencia, de injusticia, de sufrimiento, en un contexto globalizado, en un contexto en el que finalmente el Perú sí ha estado históricamente, de una forma o de otra, digitado por el poder transnacional, ¿no es cierto? Y por Estados Unidos. Luego, a partir del 2017 tomo la decisión, es una decisión que estuvo en mi cabeza en realidad desde años antes, porque el fenómeno ya tenía tiempo, pero tomo la decisión de hacer un cambio radical en la forma, digamos, en el papel que toma esa acción, y ahí es que paso a hacer esta bandera naranja con el logotipo de la CONFIEP, ¿no es cierto? En la que llegan las dos franjas, ¿no? Entonces ya estamos hablando, digamos que me olvido del tema de Estados Unidos, por una cuestión de elección crítica en el momento, que es lo más importante, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la intervención por correo electrónico, la acción, la performance por correo electrónico, surge no por una voluntad de transmediar el arte o por algún interés, me gustaría hacer arte, email art, quisiera hacer arte digital. Surge porque hay un ritual que es el que intervengo con mi performance, independientemente que sea digital o físico, independientemente de eso. En este caso, digital, ¿no? Que es el correo electrónico. Por eso es que no tengo otras piezas que sean email art, por ejemplo, ¿no? Es decir, no intervení otros rituales de digitales, digamos, ¿no? Sí, bueno, Emilio, muchas gracias por esta conversación sobre tu trabajo, ¿no? Nos ha quedado claro que, si bien es cierto, no es revolución como tal o protesta, ¿no? Como tal, pero sí se evidencia un sentido crítico de la ciudadanía, ¿no? Y más que todo también participación, ¿no? Para que Bueno, sí. podamos darnos cuenta, ¿no? De la situación peruana, ¿no? Entonces, Sí, bueno, eso intento. sí, Sin muchas mucho gracias. éxito muchas veces. Sí. Gracias a ti más bien, Susana. Voy a detener la grabación, ¿ok?